revelado la increíble verdad tras la muerte de su hija. Un giro sorprendente y transformador. Laura, con los brazos cruzados, escuchaba en silencio a las familias que se quejaban en el consultorio. Su trabajo en la clínica había sido su refugio, el lugar donde podía olvidarse, aunque fuera por un momento, del dolor que la consumía. Pero hoy, incluso sus pacientes parecían estar en un plano muy lejano, como ecos lejanos de una vida que ya no podía reclamar. Todo en ella giraba en torno a Sofía, su única razón de ser, y la tragedia la había dejado sumida en una soledad aplastante. Un grito desgarrador resonaba en su interior. ¿Dónde estaba la justicia? La culpa la atenazaba como una serpiente, enroscándose en su pecho. ¿Por qué no la había protegido? La carretera donde su pequeña había perdido la vida le parecía un monstruo al acecho, pero lo peor era la impotencia de no saber a quién culpar. El accidente había sido un rayo que la había despojado de sus sueños, de su propósito. Su madre, doña Carmen, había mencionado la posibilidad de investigar. Tal vez hay algo mal allí, hija. Las palabras resonaban en su mente. Laura se debatía entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo de que hacerlo solo intensificara su dolor. La lucha interna por seguir adelante y encontrar respuestas la envolvía en una niebla de desesperación. Sofía merecía justicia, pero sería capaz de soportar lo que pudiera descubrir. Mientras tanto, Valeria, su inquebrantable apoyo, la empujaba a no rendirse. Laura, si no lo haces por ti, hazlo por ella. En esos momentos de apoyo, la idea de investigar comenzaba a tomar forma, como un resquicio de luz en medio de su pena. Se sumergieron en documentos y testimonios, buscando entre las sombras de la burocracia que había envuelto el trágico accidente. Pero cada nueva pista era como un puñal más, un recordatorio del vacío que el destino le había infligido. La angustia se intensificaba con cada revelación, cada minuto que pasaba sin respuestas pesaba como un plomo en su corazón. En el fondo, voces contradictorias resonaban. ¿Qué esperas encontrar? ¿Venganza? Ante esa incertidumbre, la presión se hacía insoportable. Laura se sentía en una prisión de emociones. Necesitaba respuestas, pero al mismo tiempo, temía que la verdad pudiera desgarrar aún más su ya frágil existencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada avance en su investigación parecía acercarla más a un hilo de esperanza, pero también a un abismo de desesperación inminente. Con el tiempo, cada sonrisa que recordaba de Sofía se teñía de dolor. La idea de enfrentarse a aquellos responsables se volvía cada vez más atractiva y, al mismo tiempo, aterradora. Podría, en algún momento, sentir que había logrado algo y aún así ser fiel a la memoria de su hija. El clímax de su tormento llegó cuando se encontró frente a la fría sala de juntas de la empresa, rodeada de ejecutivos que sostenían miradas desinteresadas. ¿Sería capaz de alzar la voz en un lugar donde solo se escuchaba el eco del dinero y la indiferencia? Su corazón palpitaba contra su pecho, y sus manos tembloras aferraban los documentos que contenían la verdad. En esas instancias, Laura cuestionaba no solo sus acciones, sino la esencia misma de su ser. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? ¿Y si la respuesta a su dolor jamás llegaba? La angustia se intensificaba, y al mismo tiempo, le daba la energía que necesitaba para no rendirse. Sabía que todo lo que estaba en juego iba. Más allá de su propio sufrimiento, se trataba de honrar la memoria de Sofía, y esa certeza se convirtió en su única salvación. El eco del silencio en la sala de juntas se volvió ensordecedor. Las miradas de los ejecutivos, frías y calculadoras, la atravesaban como si nunca la hubieran visto. Laura sintió una oleada de adrenalina recorriendo su cuerpo. Había llegado el momento de enfrentar no solo a los responsables de la tragedia que la había marcado, sino también a sus propios temores. No estoy aquí por dinero, empezó a decir, su voz resonando entre los asientos de cuero. Vengo a buscar respuestas. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la claridad que tanto anhelaba.
Las expresiones desinteresadas de los ejecutivos no la intimidaban, al contrario, la impulsaban a escarbar más profundo en sus verdades ocultas. Mientras hablaba, sus pensamientos fluían en sincronía con sus palabras. Recordaba a Sofía, sonriendo mientras jugaba en el parque. Esa imagen se convertía en su ancla, una motivación poderosa que la mantenía firme. ¿Cómo podías olvidar la risa de un niño? Esa imagen iluminó su mente y la dotó de una determinación renovada. Con cada pregunta que dirigía a aquellos hombres de negocios, sentía como su voz se fortalecía. ¿Por qué no se hicieron las reparaciones necesarias en esa carretera? ¿Cuántas vidas más se perderán por su negligencia? La indignación en su corazón se transformaba en un combustible ardiente. Era su momento de actuar, de luchar no solo por su hija, sino por todas las almas que sufrían en silencio ante la indiferencia de un sistema roto, pero la respuesta fue una serie de evasivas y promesas vacías. Una de las ejecutivas más jóvenes, con su cabello perfectamente arreglado y una sonrisa ensayada, le ofreció una disculpa que no se sentía genuina. «Estamos comprometidos con la seguridad», murmuró, pero Laura pudo ver en sus ojos desdén y desprecio. En ese instante, una chispa dentro de ella se encendió. La lucha no solo debía ser externa, también necesitaba armas internas. Con cada respuesta insatisfactoria, se dio cuenta de que no solo buscaba justicia para Sofía. La lucha se había convertido en un camino de descubrimiento personal. Aunque el tiempo había esculpido su figura en dolor, también había creado una guerrera dentro de ella. Aquel dolor la moldeaba y forjaba capacidades que antes desconocía. Tenía el poder de empoderar a otros con su historia. Mientras los ejecutivos intentaban desviar la conversación hacia un tono corporativo y frío, ella se negaba a ser solo una victimaria cuadrada en su narrativa. Se aprovecharía de su dolor para desencadenar un cambio. La idea de crear conciencia creció en su mente como un fuego renovador. No sería una víctima más. Se convertiría en activista, en voz de aquellos que habían sido silenciados. El encuentro concluyó con un aire de tensión palpable, pero en ella había brotado un nuevo camino. Había sacado una pequeña victoria de aquella sala. Laura no iba a rendirse, había descubierto una plataforma para transformar su duelo en acción, y esa revelación enchufó un nuevo significado a su existencia. Al salir del edificio, una determinación renovada la abrazó. La búsqueda de justicia se convertiría en algo más grande que su dolor personal. Afuera, el sol brillaba, suscitando un nuevo horizonte. Pero también sabía que la mayoría de las luchas más significativas y difíciles estaban por venir. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar en su búsqueda? Caminando hacia su coche, su mente rebosaba de ideas. Hubo una revelación: necesitaba crear una red de apoyo, reunir a otros afectados por la tragedia, compartir historias, forjar alianzas que multiplicaran su voz. La lucha sería compartida, no solitaria. Pero un nuevo dilema se cernía sobre ella: ¿cómo elegir a quienes confiar sus sueños y batallas en este nuevo viaje? La incertidumbre se intensificaba, y su corazón palpitaba con anticipación por lo que el futuro le depararía. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La luz del sol bañaba el asfalto, alentando cada paso que Laura daba. Sin embargo, aunque el entorno parecía vibrar con energía, dentro de ella se albergaba una tormenta de decisiones y emociones. Tenía un horizonte nuevo ante sí, pero también un campo minado de incertidumbres. Sabía que la búsqueda de justicia requeriría más que mera voluntad, precisaba de estrategia. El primer paso era claro: debía conectar con otros. Todo lo que había vivido en la sala de juntas le había mostrado que no estaba sola, que había otros que también habían sufrido pérdidas. Esa idea, aunque aterradora, encendía una chispa en su interior. Comenzó a pensar en cómo podría acercarse a estas personas, dónde encontrarlas. Su mente giraba en torno a redes sociales, foros de discusión y hasta grupos de apoyo que podrían servir como plataformas para su intención. Laura se sentó en el coche y buscó en su teléfono grupos en línea que abordaran temas de justicia y seguridad vial. A medida que exploraba, su corazón latía más rápido. Las historias compartidas resonaban con su propia experiencia: dolor, impotencia y la incansable búsqueda de respuestas. Había un poder innegable en esas voces que se unían, y su determinación aumentaba con cada relato que leía. Sin embargo, en medio de esta euforia de empoderamiento, surgía un dilema: cómo manejar el riesgo de abrirse a otros. La confianza siempre había sido un juguete peligroso en su vida. Los recuerdos de quienes la habían decepcionado comenzaban a aflorar.
Laura sabía que su camino podría atraer personas con intenciones ocultas, y esta incertidumbre la hacía dudar, pero enfrentarse a esos miedos era parte de su transformación. Comenzó a esbozar un plan. Necesitaba un encuentro en persona para compartir su historia y escuchar la de otros. Esos momentos de conexión auténtica formarían el cimiento de su red de apoyo. Con cada idea que brotaba en su mente, se sentía más viva y soberana. Tenía que actuar con inteligencia, siendo cautelosa, pero sin dejar que el miedo enturbiara su camino. Pasaron días mientras gestaba este encuentro. Con el ímpetu de una mujer renaciendo de sus cenizas, decidió organizar una reunión en un café local, el lugar que había elegido por su ambiente acogedor. En su mente, la imagen de muchas caras expectantes compartiendo su lucha la llenaba de energía. Se preparó para el evento, iba a hablar sobre la negligencia, debía convertir su experiencia en un faro de esperanza. El día de la reunión, su estómago se retorcía al tiempo que la hora se acercaba. Sin embargo, al mirar su reflejo en el espejo del baño, vio a una mujer que había crecido profundamente en su dolor. Era valiente y había encontrado propósito en su tragedia. Se comprometió a hablar desde el corazón, sin filtros. Al ingresar al café, sus manos sudaban mientras observaba a los asistentes sentados en mesas dispersas, algunos intercambiando miradas de recogimiento. Se sentó frente a ellos y se sintió como un faro en medio de la tormenta, lista para iluminar la realidad. Cuando comenzó a hablar, la fuerza en su voz flotaba en el aire. Las palabras se convertían en vigor y aquellos que escuchaban parecían vislumbrar una pequeña luz en su propio túnel de dolor. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Una figura conocida apareció entre la multitud, un rostro que había jurado nunca volver a ver. Su presencia era como un eco no deseado, pero su mirada prometía revelaciones que desafiaban la lógica. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha por el control de su vida se intensificaba, y la pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir la verdad oculta tras la tragedia que había marcado su existencia? Laura respiró hondo, tratando de centrar su mente en el propósito que la había llevado a aquel café. La figura que había emergido en la sala, su exesposo, un hombre cuya sombra había sido parte de su vida durante años de sufrimiento, ahora parecía representar un nuevo enigma. Un sudor frío le recorrió la frente mientras se preguntaba qué hacía allí. Era un encuentro inesperado, pero Laura sabía que no podía dejar que esa distracción la sacudiera de su camino. Se centró en las personas que la rodeaban, cada una de ellas con un relato único, cada una cargando su propio dolor. Con la mirada fija en los asistentes, intentó reforzar su determinación. Con cada palabra que pronunció, su tono se hizo más firme, su historia demandaba ser escuchada, y su objetivo se tornaba más claro. Tenía que proporcionarles un refugio donde su experiencia pudiera resonar. Sin embargo, mientras hablaba sobre la negligencia que había enfrentado, las miradas de los demás la alentaban y simultáneamente la distracción del exesposo la perturbaba. Las memorias de su pasado comenzaban a dispararse, discusiones acaloradas, traiciones y una relación que se desmoronó bajo el peso del dolor compartido. Fue un recordatorio de la carga emocional que aún llevaba. Mirando a sus oyentes, vio ansias de identificación en sus rostros. Sus experiencias no eran solo un eco de tristeza, había un deseo palpable de acción. En ese momento entendió que se encontraba en una encrucijada. Podía permitir que su historia tuviera un impacto, pero debía lidiar con el conflicto que la vida le lanzaba frente a su exesposo. Después de la reunión, tuvo que reunir todas sus fuerzas para acercarse a él. Quería entender sus intenciones, pero a la vez la desconfianza la cerraba. Laura sabía que él era parte del pasado que había decidido dejar atrás, pero sus acciones habían cambiado desde aquel oscuro capítulo de sus vidas. El exesposo la miró con una mezcla de nostalgia y temor. No esperaba verte aquí, dijo, su voz temblando ligeramente. A pesar de las sombras, notó un destello de sinceridad en sus ojos, un indicio de que tal vez había algo más detrás de su presencia. Laura sentía que cada segundo que pasaba le robaba la voluntad de seguir adelante, pero la curiosidad también asomaba. ¿Por qué viniste?, preguntó, con firmeza, despojándose de su confusión. Necesitaba saber cómo estás. Hay cosas que no he podido dejar ir, respondió él, palabras que insinuaban un interés más profundo en su camino hacia la verdad. Laura titubeó. Su mente batallaba entre el deseo de cerrar antiguos capítulos y la urgencia de entender las verdades que aún podían estar ocultas. La posibilidad de que su exesposo tuviera una clave para descubrir la verdad sobre la muerte de su hija resonaba inquietantemente.
Los recuerdos de la tragedia aún la lastimaban. Pero ahora, la lucha interna se transformaba en una oportunidad para tomar el control de cómo deseaba abordar el pasado. La oportunidad de hacer poderosa esa conversación la emocionaba, sin embargo, su mente se llenó de preguntas latentes. ¿Qué verdades podría contarle? ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a abrir su corazón nuevamente, cuando la confianza se había desvanecido en el aire, como un humo? Un nuevo camino se presentaba ante ella, y con él la necesidad de tomar decisiones con flores de determinación que desafiaban sus propios límites. Al mismo tiempo, la sombra de su exesposo acechaba, como un dragón dormido, listo para despertar secretos que Laura había estado evitando enfrentar. Necesito más tiempo, le dijo finalmente, antes de dar media vuelta, enfrentándose al grupo que le había ofrecido apoyo, más fuerte que nunca. Pero el eco de su exesposo resonaba en su mente. ¿Estaría lista para desvelar lo que había detrás de su entrada inesperada en su vida otra vez? La búsqueda de la verdad no solo se trataba de su hija, ahora se cruzaba con un capítulo no escrito de su propia existencia. Lo que estaba en juego era más que justicia, se trataba de su propia sanación. Las palabras de su exesposo eran solo el principio. Laura sabía que lo difícil estaba por venir, y la confrontación con su pasado se convertiría en la clave para su futuro. Pero la pregunta que le quemaba en la mente era, ¿estaría dispuesta a pagar el precio de esa verdad? Laura se alejó del café con una inquietante mezcla de determinación y confusión. Cada paso que daba parecía resonar con el eco de las palabras de su exesposo. Necesitaba saber cómo estás. Las implicaciones de esa simple frase resonaban en su mente como un martillo que golpea metal caliente. Había mucho en juego, más de lo que había contemplado en su reflexión. La noche se tornaba densa, y la luz de las farolas se filtraba a través de las ramas de los árboles, proyectando sombras inusuales que parecían moverse con cada sonido del viento. Era un símbolo perfecto de la confusión que la envolvía. Todo lo que había deseado durante años, perdón, claridad, una resolución para su dolor, ahora atacaba su zona de confort. Era hora de enfrentarse a lo desconocido. Decidió refugiarse en su pequeño departamento donde había convertido el pasado en una especie de mausoleo. Libros sobre el duelo, fotos viejas, y una colección de recuerdos que se resistía a deshacerse aunque ella había intentado despedirse. Ahora, sentía que cada objeto le susurraba verdades ocultas que no había tenido el valor de afrontar. Mientras organizaba el espacio, Laura no pudo evitar pensar en las preguntas que acechaban. ¿Por qué había traído esa vulnerabilidad de nuevo a su vida? La barrera que había construido para proteger su corazón empezaba a resquebrajarse. Estaba en una fase de transformación, pero el camino estaba plagado de desafíos internos. A medida que pasaban los días, su mente se debatía entre su deber hacia sí misma y el deseo de obtener respuestas. Comenzó a anotar sus pensamientos en un diario, un ejercicio que la había ayudado en el pasado. Hoy enfrenté a mis miedos de una manera que nunca imaginé, escribió. La verdad está al alcance, pero estoy dispuesta a tocarla. La confesión de su exesposo resonaba en ella. Hay cosas que no he podido dejar ir. ¿Quién era realmente el hombre que se había desvanecido en su recuerdo? La duda la llevó a investigar, no solo sobre él, sino sobre su propia historia y las decisiones que había tomado. Era el momento adecuado para desenterrar el pasado, pero esta vez con la intención de empoderarse. Un día, mientras revisaba antiguos correos electrónicos, encontró un mensaje de su exesposo que nunca había leído. Su corazón se aceleró. Laura, no sé cómo decirte esto, pero hay algo que necesito contarte sobre esa noche, decía el mensaje. Fue como si el mundo se detuviera. Cada palabra se convertía en una trampa de misterios sin resolver. La urgencia de entenderlo todo la llevó a una búsqueda incesante. Supo que debía enfrentarlo, era su oportunidad para no ser una víctima más. Fijó un encuentro con él, con una firme convicción de que la verdad, por dolorosa que fuera, podía liberarla. Sabía que esa conversación podía cambiar su vida, pero también la de él. El día llegó, y se sentó en el mismo café donde todo había empezado. Cada minuto que pasaba la llenaba de nervios, pero en lugar de ceder al miedo, se armó de coraje. Laura se dio cuenta de que estaba no solo buscando respuestas sobre su exesposo, sino también sobre ella misma. El diálogo se convertiría en un espejo que reflejaría sus miedos, deseos y la posibilidad de un nuevo capítulo. Sintió que el viento ululaba entre los árboles, como si la vida misma estuviera susurrándole, no temas, lo peor está detrás. Estaba lista para revelar lo que había permanecido oculto por tantos años.
Y, justo cuando decidió que iba a abrir su corazón, un frío profundo recorrió su columna al ver la silueta familiar entrar por la puerta del café. Realmente estaba lista para el choque que podría cambiarlo todo. Laura se inhaló profundamente. La balanza de su destino estaba a punto de inclinarse. ¿Sería esta la confrontación que la liberara o la sumergiría más profundo en su tormento emocional? Solo el tiempo lo diría, pero estaba decidida a atravesar la puerta de regreso a su pasado y enfrentar la verdad. Laura sintió un nudo en el estómago al ver a su exesposo cruzar el umbral del café. Se detuvo un instante, recuperando su aliento mientras su mente intentaba abarcar lo que estaba a punto de suceder. La multitud a su alrededor se desvaneció, y solo existía él, una sombra del pasado que había llevado su carga emocional durante tanto tiempo. Se sentaron en una mesa al fondo, como si el resto del mundo hubiese quedado fuera de su burbuja de incertidumbre. Laura se sintió expuesta. La determinación que había alimentado su espíritu en las semanas anteriores comenzó a tambalearse. ¿Sería posible que ese encuentro no solo revelara la verdad de su exesposo, sino también la de su propia historia? A medida que las conversaciones cotidianas murmuraban en el ambiente, ella se sentía sumergida en un silencio abrumador. Él la miró a los ojos, y por un momento Laura se sintió vulnerable, como si cada sentimiento reprimido resurgiera de las profundidades de su ser. Era hora de dejar atrás los fantasmas. Necesito que me cuentes lo que no has podido decirme. La voz de su exesposo, aunque familiar, sonaba distante. Al principio titubeó, como si la carga de palabras no pronunciadas le pesara más de lo que había anticipado. Cada segundo que pasaba se tornaba en un reto, y Laura se dio cuenta de que no solo tenía que enfrentarlo a él, sino también a sus propios miedos e inseguridades. Mientras él trataba de expresarse, Laura sintió que sus propias barreras emocionales comenzaban a desmoronarse. Las preguntas que había compartido con su diario se materializaron en su mente. ¿Realmente estaba dispuesta a dejar ir la cobardía que la había mantenido cautiva? En ese instante, comenzó a notar patrones en su vida que había ignorado. Su dependencia de la tristeza y el resentimiento estaban atados tanto a su exesposo como a su propia incapacidad para soltar el dolor de su hija. Cuando él finalmente abrió la boca para hablar de la noche que cambió sus vidas, la voz se le rompió y las lágrimas relataron una historia de su propia lucha. Laura, no he podido dejar de pensar en lo que pasó, en cómo perdimos a nuestra hija. Siempre sentí que podía haber hecho más. Cada palabra amplificaba el eco del dolor y la culpa, y rápidamente se convirtió en un caldo de emociones contradictorias. Era una vulnerabilidad que Laura nunca había esperado ver en él. Lo que una vez la había atormentado con amores fallidos y desilusiones, ahora parecía abrir una puerta a una liberación compartida. Esa declaración, aunque dolorosa, existía también para él como su propio camino hacia la redención. Laura comprendió que su viaje personal no solo dependía de su voluntad de confrontar su pasado, sino también de permitir que otros lo hicieran. La conversación transcurrió por giros inesperados. A medida que se sumergieron en los recuerdos, Laura comenzó a identificar su propia compasión hacia él, un sentimiento que había creído extinguirse. Reflexionó sobre cómo había dejado que la rabia y el dolor definieran su vida en lugar de liberar su alma para sanar. Era el momento de abordar la vida desde un lugar de empoderamiento, no de victimización. A medida que el café se llenaba de la calidez del mediodía, ella se dio cuenta de que estaba desarrollándose no solo como una persona que deseaba respuestas, sino como alguien que merecía paz. La confrontación con su exesposo reveló más que el problema de su ruptura. Había descubierto su propio papel en el ciclo del sufrimiento que había perpetuado durante años. Cuando él terminó de hablar, ambos se miraron en silencio cómplice, las emociones aún flotando entre ellos. Era un momento de conexión que Laura supo que debía aprovechar. Con su voz titilante, confesó: siempre pensé que te odiaba, pero creo que en el fondo lo único que quería era entender la verdad. Un nuevo desafío la aguardaba, buscar la verdad no solo en su historia, sino en cómo ese encuentro marcaría el Paraguay de su sanación emocional. Ella estaba finalmente dispuesta a soltar lo que la había mantenido cautiva. Mientras se levantaban de la mesa, el aire fresco del exterior revitalizó a Laura. Sin embargo, un pensamiento inquietante la asaltó. Había algo más que debía descubrir, un secreto guardado que podía cambiar no solo su percepción del pasado, sino también el rumbo de su futuro. ¿Qué otras verdades ocultas estaban por revelarse en su vida? La inquietud la impulsó a seguir adelante, sabiendo que era solo el principio de un nuevo viaje hacia la libertad. Laura caminó por la calle, la brisa fresca soplando suavemente en su rostro. Las palabras de su exesposo resonaban en su mente, desdibujando las líneas de su configuración emocional. Había algo en su confesión que la había sacudido,
un eco de sentimientos que no podía abandonar. Con cada paso, la curiosidad se transformaba en determinación. Regresó a casa sin saber exactamente qué esperaba encontrar, pero con la certeza de que algo dentro de ella había cambiado. Había una resolución más firme en su ser, desentrañar la verdad sobre su hija y el silencio que había plagado su pasado. Laura se sentó en su escritorio y miró su diario, abierto en una página llena de preguntas aún sin respuesta. Quería más. Necesitaba más. Mientras su mente viajaba por los recuerdos, pensó en la noche trágica que lo había cambiado todo. La culpa parecía enviarla a una investigación de su propia historia, un examen minucioso de cada recuerdo que había archivado. ¿Por qué había decidido callar tanto tiempo? Esa decisión la había mantenido atada a un sufrimiento que estaba lista para dejar ir. Decidió hacer algo concreto. Las carpetas de su hija, los dibujos y las cartas, todo comenzaba a cobrar vida. Laura recordó los días en que su pequeña sonreía y la alegría que se llenaba en su hogar. Esa era la verdad que había intentado olvidar porque le dolía recordar. Pero, asumir esos momentos podría ofrecerle claridad. Con fervor, comenzó a organizarlos, revisándolos uno a uno. Sin embargo, en el fondo de un cajón, encontró algo que no había notado antes, un pequeño cuaderno, desgastado, cubierto de pintura y garabatos. Era de su hija, lleno de palabras y sueños, un reflejo de su esencia. Mientras leía, las letras estaban impregnadas de un mundo que aún anhelaba, lleno de esperanza y descubrimientos. Las páginas desbordaban color y significado. Laura sintió que le caía una losa del corazón al leer las frases que su hija había escrito sobre cómo quería ser artista, viajera, vivir aventuras. Más allá de la tristeza, emergió algo importante. El legado de su hija no debía ser un recuerdo doloroso, debía ser un disparador para su propia transformación. Era un testimonio de vida, y ella merecía honrarla. Se sintió inspirada. Ese pequeño cuaderno se transformó en un mapa de su futuro, conduciéndola hacia la luz en lugar de la sombra. Con cada palabra, entendió que debía permitirse el mismo espacio para soñar y crecer. El viaje hacia su recuperación personal no solo dependía de enfrentar sus miedos, sino de abrazar sus propios deseos y pasiones que tanto había postergado. Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia el horizonte. La decisión era clara: quería hacer algo significativo no solo en su vida, sino también en la memoria de su hija. Laura se propuso que su arte sería parte de su sanación. Era hora de pintar nuevamente, de dejar que sus emociones fluyeran en el lienzo. Así, quizás podría descubrir esas verdades que aún le eludían. En ese instante, sintió un impulso renovador. Decidió buscar clases de arte, conectar con otros que compartieran su pasión. Era un paso, pero no era el final. Se dio cuenta de que cada acción, por pequeña que fuera, la llevaba más cerca de enfrentar las verdades sobre su pasado y hacia un futuro que no estaba dispuesto a dejar en manos del destino. Mientras comenzaba a anotar sus planes, un pensamiento inquietante la recorrió de nuevo: ¿qué secretos sobre su hija podrían estar conectados con su talento? Algo le decía que había más que descubrir. La posibilidad de que aquellas obras contaran historias que aún no conocía la llenaba de expectativa. No sabía lo que encontraría, pero el miedo había comenzado a desvanecerse, dejando espacio para la emoción. Con el corazón palpitante, se preparó para el nuevo amanecer. Sabía que la búsqueda de la verdad sería intensa, pero estaba lista para afrontar cada revelación que surgiera en el camino. Abriría esas puertas cerradas, no solo para entender su pasado, sino para permitir que el futuro, iluminado por el amor de su hija, floreciera en su vida. El deseo de descubrir la conexión entre su arte y la memoria de su hija se convertía en una chispa de esperanza. ¿Qué verdades artísticas revelaría el proceso creativo? La intriga le dio alas, y mientras se sumergía en el lienzo, el futuro prometía ser más liberador de lo que nunca había imaginado. Con el primer rayo de sol asomando a través de la ventana, Laura sintió que el día prometía ser diferente. Había decidido inscribirse en una clase de arte, pero no era solo una rutina nueva, era el primer paso hacia la transformación que anhelaba. Mientras se preparaba, cada acción se sentía como una afirmación de su compromiso con el camino que había elegido. Al llegar al estudio, el ambiente era vibrante. El aire estaba impregnado de pintura fresca y un murmullo de conversaciones llenas de creatividad. Laura experimentó una mezcla de nerviosismo y emoción, preguntándose cómo encajaría en ese nuevo mundo. Pero al cruzar la puerta, un profundo deseo de conexión la impulsó. Tomó aire y se presentó al instructor, un hombre de mirada intensa que irradiaba pasión por el arte. Las primeras clases eran desafiantes. Laura luchaba contra sus inseguridades,
cada trazo en el lienzo se sentía como una batalla. Miraba a los demás y notaba la confianza que tenían, mientras ella aún se sentía una impostora. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, algo comenzó a cambiar en su interior. Cada pincelada se convirtió en un canal a través del cual podía liberar emociones reprimidas. Un día, después de una clase particularmente intensa, se quedó en el estudio, atrapada en la vorágine creativa. Comenzó a pintar sin pensar en lo que creaba. Colores brillantes emergieron en el lienzo, turbulentas emociones transformándose en imagen. Al observar su obra, no reconocía solo su dolor, sino también la alegría y sueños que había reprimido. El cuaderno de su hija seguía latiendo en su mente, recordándole que el arte era un legado vibrante. A medida que las semanas pasaban, Laura comenzó a conectar con otros artistas. Intercambiaron historias, risas y, a veces, silencios cargados de comprensión. Una mujer en particular, Ana, compartió su propia experiencia de pérdida. En una conversación íntima, Ana expresó cómo había transformado su dolor en arte, creando una serie de esculturas dedicadas a su hija fallecida. Laura escuchaba con atención, sintiendo un profundo respeto por la valentía de Ana. La historia resonaba dentro de ella mientras comenzaba a contemplar cómo su propia búsqueda podría dar origen a algo significativo. ¿Podría su arte convertirse también en un homenaje a su hija? Con cada vez que se sentaba frente al lienzo, una nueva capa se añadía a su entendimiento. Laura empezó a experimentar con diferentes estilos, explorando no solo la técnica, sino también el vínculo emocional que podía plasmar en cada obra. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas sobre su hija, sino también sobre quién era ella misma, sobre sus deseos muchas veces postergados por el dolor. Ya no solo pintaba por su propia sanación, lo hacía para honrar la esencia vibrante de su hija. La conexión que empezaba a forjar entre el arte y su memoria la llenaba de una fortaleza renovada, pero, en la intimidad de sus pensamientos, la sombra de los secretos aún la acechaba. Una tarde, cuando Ana le contó sobre una exposición venidera, un escalofrío de inquietud surcó su columna. Laura sintió que su propio trabajo debía ser parte de esa muestra, un acto simbólico que transformaría su dolor en propósito. Sin embargo, la posibilidad de exhibir su arte la llenaba de dudas. ¿Estaría realmente lista para mostrar su proceso, sus emociones, su vulnerabilidad al mundo? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, lo que despertó una sensación de miedo y desafío. Si se proponía participar, debería enfrentarse no solo a su trabajo, sino también a las verdades que aún permanecían ocultas en su mente. Enfrentar a su pasado era el siguiente gran paso, pero podría traspasar la frontera del miedo. Con el corazón latiendo con fuerza, Laura miró su lienzo, en el que apostaba por plasmar no solo su historia, sino la de su hija. Ella sabía que algo grande estaba por venir, y mientras tomaba lápiz y papel para esbozar su idea, la sensación de incertidumbre y esperanza se entrelazaban en su interior. La exposición se aproximaba, y con ella, la inevitable confrontación con su verdad interna. Así, a medida que se adentraba más en su arte, la pregunta que la atormentaba permanecía latente: ¿qué verdades inesperadas surgirían en el proceso de crear algo que uniera su vida con la memoria de su hija? En ese dilema, el futuro parecía abrirse ante sus ojos, lleno de posibilidades y revelaciones por venir. Laura se sentó en su estudio, rodeada de lienzos aún en blanco, donde sus pensamientos se entrelazaban con el aroma de la pintura recién mezclada. La fecha de la exposición se acercaba, como un reloj que marcaba un tiempo que parecía inexorable. Para ella, cada día era un ejercicio en la lucha interna. No solo quería expresar su dolor, sino conectar con algo más profundo que la mera creación. La idea de exhibir su arte la invadía de ansiedad. Recordó las palabras de Ana sobre la valentía que requiere abrirse a la vulnerabilidad. Esa conversación reverberaba en su mente, desafiándola a no escabullirse de la oportunidad de sanar. Sin embargo, la duda se aferraba a ella como sombras en una habitación oscura. ¿Era auténtica toda esa magnitud emocional que intentaba plasmar? ¿Podría lidiar con la posibilidad de que su obra fuera juzgada? Con un suspiro resoluto, Laura se obligó a recordar su primer contacto con el arte, cómo una simple línea la había llevado a un viaje de autodescubrimiento y cómo había aprendido a transformar el dolor en algo tangible. El deseo de honrar a su hija era más grande que la necesidad de aprobación ajena. Era momento de profundizar en sus recuerdos, aquellas memorias que evadía. Se propuso hacer un ejercicio de introspección que la empujara al crecimiento. La escritura se dejó llevar por el impulso de escribir en su cuaderno. Ya no eran solo frases sueltas, ahora eran relatos de instantes compartidos con su hija. Recordó las risas, los abrazos, y también las lágrimas.
Cada palabra se convertía en una pincelada en la narrativa más amplia de su vida, entrelazando sus emociones más íntimas con el arte que comenzaba a brotar de su alma. Sus manos, antes temerosas, fueron tomando un nuevo ritmo en el papel durante una de esas sesiones de escritura. Una revelación sacudió su interior. Mientras plasmaba un recuerdo sobre un coqueto juego de sombras que habían hecho juntas, una chispa encendió su imaginación. ¿Y si sus lienzos no solo fueran representaciones visuales? ¿Y si el arte narrara una historia que honrara el legado de su hija a través de un viaje emocional complejo? Laura se sintió impulsada a crear una serie de obras interconectadas, donde cada pintura representara un capítulo de su relación con su hija, la alegría de la infancia, la tristeza de la pérdida, y sobre todo, la esperanza de lo que había de venir. Sería más que arte, sería un tributo a la vida, a las memorias vívidas que la acompañaban cada día y que la motivaban a levantarse aún en los momentos más oscuros. En la primera fila del lienzo, utilizó colores vibrantes y arriesgados, representando la felicidad. Luego, en una obra posterior, eligió tonalidades más sombrías, reflejando el duelo y la tristeza, haciendo que cada obra hablara no solo de su dolor, sino también del amor eterno que sentía por su hija. Más a medida que la serie crecía, surgían nuevas interrogantes en su mente. ¿Qué más había oculto tras la muerte de su hija? La memoria de su pequeña comenzaba a desenterrar emociones que creía enterradas, frustraciones, reproches, promesas rotas. La angustia se intensificó al darse cuenta de que, con cada trazo, se aproximaba a secretos que había eludido. El miedo aterrorizante de desvelar verdades que aún no podía procesar se cernía sobre ella. Librar esas sombras se convirtió en un desafío que sus instintos temían. Sin embargo, sintió que estaba al borde de un precipicio en el que el acto de crear podría desvelar piezas faltantes de su vida que la habían mantenido estancada. En ese momento de revelación, la alarma de su teléfono la sacudió. Era un recordatorio para la próxima clase. Sin embargo, más que un compromiso, se presentaba como un llamado a la acción. Laura se preparó para lanzarse a la mezcla de la duda y la certeza que la llevaría a un nuevo nivel de autoconocimiento, el renacimiento a través del arte, pero también la exposición de sus verdades más crudas. Mientras se dirigía al estudio, una idea decisiva le atravesó la mente. Una confrontación inminente no solo con el mundo exterior, sino con esa trastienda de su ser que había preferido ignorar. Pero el camino estaba claro, y la pregunta quedó resonando: ¿sería capaz de desvelar el misterio que todo lo había envuelto en torno a su hija? Su viaje apenas comenzaba, y el futuro se tornaba más complejo y emocionante, cada vez más cercano a la revelación de su esencia más profunda. Laura se encontraba inmersa en el proceso creativo, absorta en la búsqueda de su voz a través del arte. Cada pincelada era un tributo a Sofía, una manifestación de amor que transformaba el dolor en algo hermoso y significativo. El día de la exposición llegó, y con él una mezcla de ansiedad y expectativas. Miró su serie de obras, que narraban una historia visual de su viaje, desde la alegría desbordante de su hija hasta el profundo dolor de su ausencia. Auguste es una palabra que había resonado en su inconsciente: amor, tristeza. Ahora, se presentaba la oportunidad de compartir su legado con el mundo. Mientras los primeros visitantes entraban al espacio de la exposición, su corazón latía con fuerza. Laura sabía que cada mirada hacia sus obras era un momento poderoso. Sin embargo, temía la vulnerabilidad que ello conllevaba. La presión de abrir su alma a extraños no era menor, pero la decisión de honrar a Sofía era más fuerte. Cuando los primeros comentarios comenzaron a fluir, la sorpresa en los rostros de los espectadores era palpable. Una mujer se detuvo frente a la obra que representaba los días felices, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto me recuerda a mi propia hija», susurró. Una conexión tangible nacía en ese instante. El diálogo se fue ampliando a medida que más personas llegaban. Cada comentario se transformaba en aliento. «Tu arte es potente», le decía un hombre, «se siente la profundidad de tu amor». Era como si cada palabra y cada mirada celebraran la memoria de su hija, haciendo que el dolor de la pérdida se tornara en un acto de resistencia. Laura sintió como el dolor se transformaba en fuerza. En un momento de conexión genuina, se atrevió a compartir su historia detrás de cada pintura, revelando el significado profundo de cada trazo. Conversaciones sobre la pérdida, el amor y la esperanza fluyeron, y poco a poco, su corazón se fue llenando de valor. De pronto, comprendió que su dolor no solo la había aislado, sino que también había encontrado un camino hacia la conexión y la sanación. Una figura conocida entró, su ex esposo. Un instante de incredulidad lo atravesó, su presencia la llenó de inquietud. Pero esta vez, la resiliencia y el crecimiento que había experimentado en su camino le otorgaron fuerzas.
Al acercarse al frente a una de sus obras, sintió que su historia, sus penas, ahora estaban entrelazadas en un marco de entendimiento. Esto es mi verdad, le explicó, el reflejo de lo que hemos vivido y lo que hemos perdido. Los ojos de él brillaban con comprensión. Era un momento de verdad compartida, el corazón de ella palpitaba con autenticidad, la conversación fluyó más cómoda, basada en el deseo de sanar, de ir más allá de las heridas. A medida que ambos comenzaban a desentrañar la densidad de su pasado en aquel espacio lleno de luz y amor, Laura comprendió que su lucha tuvo valor, que no solo había hablado por su hija, sino que también había comenzado a construir un puente hacia su futuro. La verdad liberadora que había comenzado a buscar la acercaba a una nueva etapa, un renacer en su vida. La exposición se convirtió en un homenaje no solo a Sofía, sino también a la fortaleza que floreció en Laura. Mientras los visitantes admiraban sus obras, Laura comenzó a ver su historia como una fuente de inspiración. Cada sonrisa, cada lágrima compartida, cada conexión se entretejía en un espíritu colectivo que trascendía su propio dolor. Así, poco a poco, su visión se fue ampliando, y ella comprendió que no era ancla de su pasado, sino una creadora activa de su futuro. Con cada palabra de aliento, una nueva parte de ella emergía. La búsqueda de la verdad se había transformado en un viaje de transformación personal, en el que las sombras se volvieron luces de esperanza. Laura había revelado no solo el arte de vivir a través de su dolor, sino también el arte de amarse a sí misma nuevamente. El camino hacia la sanación no terminaría aquí. Pero una certeza pobló su ser, había encontrado su voz, había descubierto su poder, y había dejado que el amor de su hija iluminara cada paso que estaba por dar. La vida nunca dejaría de traicionar sus complicaciones, pero ahora había en ella una fortaleza inquebrantable. Con la luz del sol derramándose sobre el horizonte, Laura sonrió, contenta ante la visión de un futuro iluminado no solo por la memoria de Sofía, sino por su propia pasión y propósito. Había logrado dar un paso gigante hacia la sanación y el autodescubrimiento, convirtiéndose en una guerrera en su viaje, lista para enfrentar todo lo que la vida tenía para ofrecer. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán su visión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final tan transformador. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, su voz es esencial en este viaje de superación personal.